Quiero darte gracias, mi buen Señor, con la oración de la noche de hoy martes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La noche ha caído y yo me dispongo a entrar en tu presencia. Pues como todos los días que tú me regalas, mi día ha estado lleno de vivencias, percances inesperados, pero sobre todo de mucha bendición de todo corazón. Señor misericordioso. Un manto azul cubre el cielo y las estrellas aparecen en señal de que un día más llega a su fin. Ayúdame, bendito Señor, a que en esta noche pueda dejar a tus pies todas mis preocupaciones y problemas, aquellas angustias que me causan dolor y todos esos pensamientos que no vienen de ti. Ayúdame, Padre de bondad, a abandonarme total y completamente en ti, para poder ir a descansar con la esperanza de un mejor porvenir y un mañana lleno de oportunidades. Amado Dios, toda mi vida está puesta en ti. Permite que esta noche se ilumine con tu luz en cada rincón de mi hogar. Llévate lejos todo lo que me entristece y permíteme dormir con la esperanza de que me regalarás un mañana, un día próspero en el que poder seguir luchando por alcanzar mis ideales. No permitas que me queje en las pesadillas y que me atormente los malos pensamientos. Te lo pido en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias, Señor, por abrazarme, por darme tu calor y demostrarme que siempre estás a mi lado cuidándome. Termina el movimiento de este día, mi Dios, terminar las labores, el trabajo y todos los quehaceres a los que me dedico y me dispongo a descansar, pues ha sido una larga jornada llena de pruebas y dificultades, pero también de muchas bendiciones para mí y todos los míos. Quiero darte gracias, mi buen Señor, porque permites que nunca falte el pan sobre mi mesa, trabajo para poder sostenerme y un techo al que puedo llamar hogar. Gracias, Señor bendito. Gracias por ese amor tan especial que tienes para mí y para todos los que creemos en tu palabra en esta noche que nos acompaña. Señor, quiero también darte las gracias porque estuviste conmigo en cada momento, sobre todo en aquellas situaciones que escaparon de mis manos, en aquel momento de estrés y de tensión, en aquel momento difícil que me tocó atravesar y que gracias a ti pude librar de la mejor manera posible. ¿Cómo no voy a darte las gracias? No permitas que los pensamientos negativos me embarguen antes de dormir. Dame el descanso que necesito. Alivia mi mente y pon en blanco mis ideas para que pueda descansar sin preocuparme por el mañana, pues sé que eso es algo que te concierne solo a ti. Mi Dios incomparable. Así como quizá yo me dispongo a descansar después de un largo día, quizá para otras personas o incluso para mí, recién comienza su jornada. Es por ello que te pido por todos aquellos que trabajan de noche, que buscan su sustento a estas peligrosas horas. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amado Padre Celestial, al llegar el final de este día, me postro ante tu presencia con un corazón lleno de gratitud y humildad. Gracias, Señor, por todas las bendiciones recibidas, por cada momento de alegría y cada desafío superado bajo tu guía y protección. Reconozco que sin ti, nada de esto hubiera sido posible. Te pido, Señor, que mientras la noche cae y el silencio nos envuelve, me concedas tu paz y descanso. Que tu Espíritu Santo inunde mi hogar con su presencia, protegiendo y bendiciendo a cada miembro de mi familia. Que nuestras mentes y cuerpos encuentren reposo en tu amorosa paz, recuperando fuerzas para el nuevo día que nos regalarás. Jesús, te pido perdón por cualquier error cometido hoy, por las palabras mal dichas, por los pensamientos negativos y por las acciones que no reflejaron tu amor. Perdona mis debilidades y enséñame a ser más como tú, lleno de compasión, paciencia y amor incondicional. Ayúdame a aprender de mis errores y a crecer en tu gracia. Señor, te entrego todas mis preocupaciones y ansiedades. En tu sabiduría y bondad, sé que cuidas de todas mis necesidades. Enséñame a confiar plenamente en tu plan para mi vida, sabiendo que tú siempre tienes el control y que todo obra para bien para aquellos que te aman. Que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde mi corazón y mente en esta noche. Padre, te pido especialmente por aquellos que están pasando por momentos difíciles. Que puedan sentir tu consuelo y encontrar en ti el refugio y la fortaleza que necesitan. Usa mi vida para ser una bendición para otros, mostrando tu amor y compasión en todo lo que hago. Gracias, Señor, por tu fidelidad y amor inagotable.
Gracias por estar siempre presente, por escuchar mis oraciones y por nunca abandonarme. Al cerrar los ojos esta noche, confío en que tú velarás por mí y mis seres queridos. Que mañana, al despertar, pueda alabarte nuevamente y vivir un día lleno de tu luz y amor. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, te lo pido. Amén. Padre Celestial, mientras me dispongo a dormir, te pido que renueves mis fuerzas y refresques mi espíritu. Que tu amor y gracia me rodeen, proporcionando un sueño reparador y lleno de paz. Te agradezco por tu protección constante y por las innumerables bendiciones que me das cada día. Señor, te pido que guardes mis sueños, que sean dulces y tranquilos, libres de preocupaciones y temores. Permíteme despertar con un corazón agradecido y una mente clara, lista para enfrentar los desafíos del nuevo día con la certeza de que tú estás conmigo en cada paso del camino. En esta noche, encomiendo mi alma a tu cuidado. Que tu luz divina me envuelva y que tu paz permanezca en mi hogar. Gracias, Señor, por ser mi refugio y fortaleza, por escuchar mis oraciones y por amarme incondicionalmente. Todo esto te lo pido, confiando en tu infinita bondad y misericordia. En el nombre poderoso de Jesús, amén. A continuación rezaremos un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria por una petición personal que de corazón queramos pedirle a nuestro Padre Celestial. Cierra tus ojos y pídele al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas de Oraciones a Jesús de hoy, hemos finalizado con la oración de la noche. Que nuestro bendito Padre Celestial Rey del Universo, nos abrace con su dulce y magnífico amor y nos proteja en sus sueños. Buenas noches. No olvides dejarnos tu poderoso me gusta, estar suscrito y activar la campanita para recibir cada noche una oración hecha con mucho amor. Gracias y que Dios nos bendiga en todo tiempo.